Íñigo Errejón, ese supuesto ícono de la nueva política que, con su verbo fácil y sus promesas de justicia social y feminismo, conquistó a miles de votantes, lleva ya casi 3 meses desaparecido. 3 meses. Pero tranquilos, no se ha ido a algún remoto monasterio a meditar sobre el sentido de la vida, ni se ha unido a una secta espiritual para hacer un reset de su conciencia política. No, amigos, la desaparición de Errejón tiene una explicación mucho más sencilla. Después de que la periodista Cristina Fallarás destapara una bomba informativa con los testimonios anónimos de varias mujeres que lo acusaban de comportamientos vejatorios de índole sexual, nuestro querido líder optó por lo que mejor sabe hacer, desaparecer. Porque, claro, ¿qué hace un político atrapado por acusaciones tan graves? Pues lo que la mayoría de ellos hacen cuando no saben cómo lidiar con el escándalo, desaparecer del ojo público y esperar que el paso del tiempo haga su trabajo. ¡Qué jugada tan maquiavélica! No. Antes de continuar, suscríbete si quieres que dimita a Pedro Sánchez. Es el clásico caso de sálvese quien pueda, aunque con un giro. Mientras otros se refugian en la playa o en un retiro espiritual, Errejón se mete en su burbuja de silencio, dejando a la gente preguntándose si alguna vez volverá a dar la cara. Y claro, como era de esperar, las acusaciones no se quedaron en simples rumores. El asunto se formalizó rápidamente, convirtiéndose en una denuncia oficial que llegó al juzgado de la mano de Elisa Mula, una actriz que decidió alzar la voz y denunciar lo que había ocurrido entre ella y Errejón en septiembre de 2021. Y a partir de ahí, vaya lío. Se desató un auténtico espectáculo de tragicomedia. Errejón, el que se había autoproclamado defensor de la moral pública, el feminismo y la justicia social, abandonó su escaño en el Congreso. ¡Qué ironía, amigos! El mismo Congreso donde, con su aire de intelectual y su tono solemne, hablaba de los derechos de las mujeres, de la ética política y de la necesidad de hacer una política limpia y diferente. ¿Y qué tenemos ahora? Un político que abandona su puesto como si nada hubiera pasado, tras haber sido acusado de una agresión sexual. ¡Qué bonito ejemplo de integridad! Lo peor de todo esto es que, en lugar de afrontar el escándalo con la seriedad que merecía, Errejón decidió meterse en una burbuja política. ¡Qué increíble habilidad para evadir la realidad! Mientras los medios de comunicación se lanzaban a cubrir el escándalo y la gente esperaba alguna explicación coherente, él simplemente se esfumó de la vida pública, esperando que el polvo se asentara, que la memoria colectiva se desvaneciera y que la indignación de la gente se apagara. Pero, claro, a veces esas desapariciones no son tan discretas, y la historia da giros inesperados. Y aquí es donde llega la sorpresa. Resulta que El Confidencial, con su incansable labor investigativa, nos trae una primicia. Errejón no está en un monasterio ni recluido en una burbuja emocional. No, amigos. Lo encontramos de fiesta en Madrid. Sí, como lo leen, el hombre que predicaba la rectitud y la moralidad, que se presentaba como el defensor de los derechos de las mujeres y de los desfavorecidos, estaba disfrutando de una noche de fiesta en un local nocturno de la capital. Y no solo eso, sino que lo acompañaban varias mujeres jóvenes, una de las cuales, según fuentes cercanas, se identificó como su actual pareja. ¿Será esta una coincidencia? O quizás, más bien, un intento desesperado de normalizar su imagen ante la opinión pública mientras sigue disfrutando de su vida social en lugar de afrontar las serias acusaciones que pesan sobre él? En fin, los detalles de la fiesta siguen sin estar del todo claros, pero las imágenes que han salido a la luz no dejan mucho lugar a dudas. Y si alguien pensaba que Errejón estaba centrado en resolver sus problemas legales y políticos, ya saben que estaba más ocupado en otra cosa. ¡Qué grande! Ahora bien, aquí viene lo más jugoso del asunto. Según diversos testimonios y fuentes, no fue una fiesta tranquila. En realidad, el líder de Más País se topó con varios clientes del local que, al reconocerlo, no tuvieron reparos en increparlo por los casos de violencia machista que lo salpican. Vaya momento, Errejón. Como si de una escena sacada de Cazadores de Trolls se tratara, la realidad le dio en toda la cara. Claro, que Errejón no es de esos que se quedan a dar la cara, no. Él es más de salir por la puerta trasera. Ante las recriminaciones, el hombre no tuvo más remedio que abandonar el lugar a toda prisa, como si el lugar se estuviera incendiando. ¡Qué valiente, Un político que se hace llamar progresista, reformista y todo lo demás, pero que cuando las cosas se ponen feas, decide esquivar la confrontación y escapar por donde puede. Lo que nos deja claro, una vez más, es que Errejón no es diferente a los demás políticos que se llenan la boca con promesas y luego, cuando se trata de poner el ejemplo, se esfuman como un fantasma. Lo que más molesta a los ciudadanos, a los que realmente intentan que la política funcione, es precisamente esto, el doble discurso. Errejón pasó años dando lecciones de moralidad, de feminismo y de justicia,
prometiendo ser la alternativa ética en un panorama político desbordado de corrupción y falta de ética. Pero cuando las cosas se complicaron, en lugar de afrontar sus responsabilidades, se ocultó, buscando la forma de evadir el foco público y seguir disfrutando de los lujos de la vida nocturna madrileña, como si nada hubiera pasado. ¿Quién defiende al pueblo en este escenario? ¿Quién se enfrenta a los poderosos cuando los mismos que nos dicen que lo hacen son los primeros en esconderse cuando más los necesitamos? ¿Será que la nueva política de Errejón no es más que una fachada? ¿Será que todo el discurso de justicia social y feminismo no es más que un producto de marketing? La respuesta, amigos, está clara. El pueblo sigue esperando, sigue luchando, sigue pagando el precio de unas políticas que parecen estar diseñadas para favorecer a los mismos de siempre, mientras los políticos se dan la gran vida. Y mientras Errejón se escapa por la puerta de atrás de la fiesta, los ciudadanos, esos que confiaron en él, tienen que lidiar con las consecuencias de la política basura que seguimos soportando. No podemos permitir que se rían de nosotros. Y, como no podía ser de otra manera, el pasado jueves, esa figura que ha sido protagonista de tantas controversias, se presentó ante el juez para declarar, asegurando que era completamente inocente de los cargos que se le imputaban. Pero, claro, en su intento de defenderse, olvidó un pequeño detalle. En su carta de dimisión había dejado entrever, de forma nada velada, que había tenido comportamientos inadecuados, y que, además, estaba recibiendo tratamiento psicológico para gestionar esos comportamientos. ¿Cómo se puede ser tan contradictorio y, sin embargo, pretender que el pueblo lo acepte sin cuestionarlo? Un comportamiento tan descaradamente contradictorio, que solo un verdadero maestro en manipulación podría lograr que no pareciera más que un intento burdo de eludir la responsabilidad. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, dicen, pero no pueden ignorar que hay algo mucho más potente que las palabras, las propias evidencias, las pruebas y las inconsistencias que dejan al descubierto la verdadera naturaleza de sus actos. Lo más gracioso, o quizá más bien lo más trágico, es que Errejón, en vez de ocultarse como un personaje que está siendo investigado, no parecía estar tan preocupado por las repercusiones de su situación. Durante el día, sí, se mostró desaparecido, como si no quisiera que nadie lo viera, como si quisiera pasar desapercibido para evitar el escrutinio público. Sin embargo, por la noche, tal y como si todo fuera normal, allí estaba. Fiesta tras fiesta, disfrutando de la vida nocturna madrileña, como si nada de esto tuviera la más mínima importancia. Vaya contraste tan chocante. Mientras un hombre está relacionado con una investigación judicial seria, él se pasea por los mismos bares y discotecas, como si no pasara nada. ¿Así es como se demuestra la preocupación por la justicia y el respeto hacia las instituciones? Es un mensaje absolutamente contradictorio, como si nada de lo que está ocurriendo fuera grave. Y lo peor es que, con esta actitud, ni siquiera parece hacer un esfuerzo por ocultar su desdén hacia el sistema. Fiesta para todos. Así es como, aparentemente, se soluciona todo en este país, con una copa en la mano y una sonrisa falsa, mientras las cámaras enfocan a los personajes que al día siguiente se hacen los ofendidos, lanzando discursos victimistas y pidiendo compasión. Pero claro, la hipocresía de estos personajes parece no tener límites. Y aquí es donde entra la verdadera crítica, la que realmente importa, el pueblo. Esa masa de ciudadanos que aún cree, aunque cada vez más desconfiada, que la política puede ser un instrumento de cambio y de progreso, que sigue pagando los platos rotos de un sistema que hace tiempo dejó de defender sus intereses. En lugar de ver a sus representantes como una extensión de sus necesidades y preocupaciones, los ve como personajes distantes, desconectados de la realidad diaria que enfrentan. ¿Quién habla por ellos? ¿Quién defiende sus derechos y su dignidad mientras estos mismos políticos se ríen en sus caras, se dan palmaditas entre ellos y se muestran como auténticos faraones de un sistema corrupto y cínico? Es desolador ver cómo Errejón y tantos otros se mantienen ajenos a la miseria que afecta a millones de personas en este país, mientras siguen jugando con las reglas del poder, del dinero y del ego. Mientras este tipo de personajes políticos sigue escapando de la justicia, haciendo lo que les viene en gana y burlándose de la seriedad de las instituciones, los ciudadanos, esa parte de la sociedad que realmente sustenta el país, son los que siguen sufriendo las consecuencias. Son los que, día a día, se enfrentan a la falta de empleo, a la inseguridad, a la subida de impuestos, a la falta de servicios públicos y a una política que cada vez se aleja más de sus intereses. La promesa de una política para el pueblo se ha desvanecido en un juego macabro en el que la única jugada válida es la de mantener el poder, a toda costa. ¿Y qué estamos haciendo, realmente? ¿Qué hemos permitido que ocurra? Nos hemos convertido en meros espectadores de un circo donde lo que menos importa es la justicia, la ética, la moralidad o incluso el bienestar común. Lo único que importa en este juego es el poder,
el dinero y la perpetuación de una clase política que cada vez más se aleja de las necesidades reales de los ciudadanos. Nos tratan como si fuéramos números, como si nuestras preocupaciones no tuvieran valor. Mientras tanto, ellos siguen disfrutando de su vida de privilegios, riéndose de nuestras caras, mientras el pueblo sigue siendo el que paga la fiesta. Y lo peor de todo es que el círculo vicioso continúa. Cada vez más gente se siente decepcionada, desencantada y desconectada del sistema político. Y, al mismo tiempo, el sistema sigue perpetuándose, con los mismos actores que, lejos de actuar con responsabilidad, se entregan a la lógica del espectáculo y la manipulación. La política ya no es un espacio para el debate serio ni para la resolución de problemas reales. Es, en su lugar, un escenario en el que los mismos de siempre actúan como si estuvieran por encima de todo, cuando lo cierto es que son los que deberían rendir cuentas por sus acciones. Pero no, todo sigue igual. El pueblo sigue pagando el precio de la ineficacia y de la descomposición de un sistema que ya no responde a sus necesidades. Y mientras tanto, los mismos personajes, desde su torre de marfil, siguen jugando con el futuro de todos nosotros. El pueblo está cansado, harto, agotado de ver cómo se sigue protegiendo a los poderosos, cómo se cubren sus vergüenzas, cómo se les permite actuar como si fueran intocables, mientras los intereses de los ciudadanos son sistemáticamente ignorados. Es una sensación de impotencia que se extiende por todo el país, un dolor que crece día a día mientras los responsables siguen moviéndose en su burbuja de privilegio, ajenos a las necesidades reales de la gente. Y mientras tanto, en medio de esta farsa, Errejón intenta desmarcarse de todo este entramado de corrupción y negligencia, pero lo hace de la peor manera posible, saliendo de fiesta, como si no hubiera nada de qué preocuparse, como si nada de lo que está ocurriendo fuera con él. La indiferencia de Errejón es un reflejo más de esa desconexión entre los políticos y el pueblo, un alejamiento absoluto de lo que realmente importa. El pueblo no olvida, porque sabe que hay vidas en juego, derechos que están siendo pisoteados y futuros de miles de personas que dependen de decisiones que no se toman en sus intereses, sino en los de unos pocos. Mientras Errejón y sus compañeros de partido se permiten la luxuria de disfrutar de fiestas y de eventos que nada tienen que ver con la realidad que viven los ciudadanos, el pueblo sigue allí, en las calles, enfrentando la dura y cruda realidad de la que ellos parecen haberse desconectado por completo. Porque al final, lo que realmente importa no son las apariciones en los medios, ni los intentos desesperados de desmarcarse de situaciones que ellos mismos han permitido o incluso fomentado, sino la lucha constante por los derechos de la gente, por el bienestar de los que cada día tienen que trabajar mucho más de lo que deberían solo para llegar a fin de mes. Y todo esto mientras los poderosos siguen jugando al todo vale, amparados por un sistema que parece diseñado para que no se les caiga ni una pluma. Es esa desconexión la que nos duele, esa falta de empatía y de responsabilidad que hace que, mientras una parte de la sociedad se derrumba, los políticos sigan preocupados solo por sus propios intereses. Lo que estamos viendo, y lo que no podemos permitirnos olvidar, es que la política basura de Errejón y sus compañeros de partido ya está tocando fondo. Y no es solo una cuestión de falta de acción, de promesas rotas o de discursos vacíos. Es una cuestión de dignidad, de respeto por los ciudadanos, de comprensión de que los problemas reales del país no se resuelven con más palabrería vacía ni con intentos de hacer creer que todo está bajo control cuando, en realidad, la situación es insostenible. El pueblo no puede seguir tolerando que sus preocupaciones, sus luchas diarias, sus derechos, sean tratados como si no fueran importantes, como si no tuvieran valor. Cada vez más personas se dan cuenta de que la política actual, la de aquellos que deberían estar representando sus intereses, ha dejado de ser útil, y en su lugar, solo es un circo en el que los grandes intereses siguen prevaleciendo a expensas de la ciudadanía. Porque lo que de verdad importa, más allá de las palabras y las promesas vacías que nos han repetido una y otra vez, es que, aunque cansado, el pueblo sigue luchando. El pueblo sigue levantándose cada mañana con la esperanza de que, algún día, su sacrificio será recompensado. Sigue defendiendo lo que es suyo, lo que le pertenece por derecho, y lo hace con una determinación que no se ve reflejada en las acciones de quienes, supuestamente, deberían representar sus intereses. Y no lo hace porque sea fácil, ni porque esté lleno de recursos o poder para hacerlo. Lo hace porque no tiene más opción, porque el pueblo sabe que si no lucha por lo que le corresponde, nadie lo hará. Porque cada día es una batalla por la dignidad, por los derechos básicos que deberían ser incuestionables, pero que hoy en día están siendo constantemente vulnerados por aquellos que ostentan el poder y que parecen no tener en cuenta a quienes realmente importan, los ciudadanos. La gente ya no se conforma con discursos vacíos, con promesas que se lanzan al aire sin intención real de cumplirse. Ya no queremos oír más cuentos de hadas ni soluciones que nunca se materializan. El pueblo ha llegado a un punto en el que está más que harto de excusas. Ya no se deja engañar por las desapariciones estratégicas de los responsables,
por las renuncias de última hora que no resuelven nada, o por las cartas de dimisión que solo sirven para hacer ruido sin aportar ninguna solución real. Los ciudadanos ya no tragan con más paripés, con más representaciones teatrales, ni con esos intentos desesperados de lavarse las manos cuando las malas decisiones, las equivocaciones, o incluso las malas intenciones, nos afectan a todos. Queremos algo más, algo tangible, algo que verdaderamente haga una diferencia en nuestras vidas. Queremos ver acciones reales, compromisos firmes, no más promesas vacías. Queremos ver cambios sustanciales, cambios que apunten a mejorar la vida de quienes realmente importan, los ciudadanos. Las excusas se han acabado. El pueblo ya no va a tolerar que se le mientan más. El pueblo ha hablado, y lo ha hecho con la fuerza de quien está cansado de ser ignorado. Este circo político, que nos han estado ofreciendo como si fuera un espectáculo, ya se ha acabado. Y no solo porque esté tocando fondo, sino porque el pueblo ya ha visto el espectáculo completo. Lo ha visto y ya no tiene paciencia para las promesas incumplidas ni para los políticos que parecen más preocupados por su imagen pública y sus propios intereses que por el bienestar de la gente. Ya no estamos dispuestos a seguir mirando cómo se juega con nuestras vidas, cómo se toman decisiones que afectan a toda la sociedad, mientras unos pocos se llenan los bolsillos y disfrutan de los placeres del poder. El pueblo ya no se va a quedar callado, ni va a permitir que la clase política siga manejando nuestras vidas a su antojo. Este es el momento en el que el pueblo ha decidido que ha llegado la hora de tomar las riendas de su propio destino. Un destino que no depende de unos pocos, sino de la voluntad de la mayoría. Y en este momento, la indiferencia de los políticos pierde completamente su validez. El pueblo ya no es el mismo de antes, el que se conformaba con discursos vacíos, con las falsas soluciones de siempre, con las excusas que nunca resolvían nada. El pueblo ha despertado. Y ahora sabe que solo hay una opción: luchar por la verdad y la justicia. Y esa lucha no va a terminar hasta que los responsables de este desastre político rindan cuentas. Errejón, tus fiestas no son la solución. Mientras tú sigues disfrutando de tu mundo paralelo, de ese lugar en el que parece que nada te afecta, el pueblo está más fuerte y decidido que nunca. Está en las calles, en los barrios, en las plazas, y está mirando con atención cada uno de los movimientos de aquellos que, con la excusa de representar a la gente, solo buscan mantener sus propios privilegios. El pueblo ya ha visto el circo en el que nos han metido, y lo que está claro es que ya no tiene público. No se trata de más promesas ni de más distracciones, como las que intentas ofrecer con tu actitud superficial y alejada de la realidad. No queremos más fiestas ni gestos vacíos. Lo que el pueblo exige, y lo exige con una claridad que no puede ser ignorada, es justicia real. Exige un gobierno que trabaje para la gente, que de verdad se comprometa con el bienestar colectivo y que ponga por delante los intereses de los ciudadanos y no los de unos pocos. Un gobierno que no se limite a hacer teatro ni a poner en marcha políticas que solo beneficien a los poderosos, sino que se enfoque en dar respuestas reales a los problemas reales. Este espectáculo ha llegado a su fin. No solo porque ya no hay más excusas, sino porque el pueblo está cansado de ser un espectador pasivo de esta comedia política. Y si aún no lo entienden, pronto lo harán, porque el pueblo no se va a rendir. El pueblo ha entendido que la única forma de cambiar las cosas es levantarse y hacer oír su voz, y eso es lo que va a hacer. Este no es un juego, no es una cuestión de ganar o perder en el plano político, es una cuestión de vida o muerte para muchas familias, es una cuestión de futuro, de trabajo, de dignidad. La política debe ser para los ciudadanos, no para los intereses de unos pocos. El pueblo está decidido a que este circo acabe de una vez por todas, y no va a parar hasta que los responsables de todo esto sean los que rindan cuentas. El pueblo ha despertado, y ha dejado claro que no va a seguir aguantando más de lo mismo. No vamos a permitir que sigan tomando nuestras decisiones sin nuestra participación, sin nuestra voz. Este es el momento de la verdad, el momento en el que el pueblo ha decidido no quedarse en silencio. Y si alguien pensaba que esto podía seguir así, está muy equivocado. El pueblo no va a ceder. El pueblo no se va a rendir.